Dios les bendiga, amados de Dios. En esta mañana de domingo que estaba pronosticada lluvia, aún tenemos sol y damos gracias a Dios por eso, pero también deseamos que el Señor derrame la lluvia que es necesaria para nuestra economía, el campo y también los recursos naturales que esta región necesita. Estamos transitando el primer tercio de diciembre. A esta altura del año, la gente ya está sintiendo el cansancio. Es tiempo donde los estudiantes recuperan materias, rinden, hay despedidas en las empresas, en el trabajo, el anhelo de muchas personas de tomarse unos días de descanso o de bajar el ritmo. Se aproximan las fiestas y junto con el mes, la fiesta, el condimento de todo fin de año, los aumentos, la inflación y la presión social, donde ciertos grupos tratan de generar mayor necesidad y reclamos. Es un mes de consumo, es un mes de gasto para la mayoría de las personas, no para los cristianos que aprendimos a vivir las fiestas en forma sobria y atentos a que el propósito no es comer y beber, sí reunirnos, aprovechar, estar en familia y compartir de la visitación de Dios. Por distintas razones sigue siendo un mes complicado. Por eso quisiera compartir sobre la actitud y el ejemplo de Jesús cuando en Juan 6, vaya buscando en su Biblia, si tiene una Biblia cerca, por favor sígame, yo uso la Reina Valera contemporánea. Juan 6, los primeros 13 versículos. Jesús está encarando en este momento la recta final de su ministerio. Va hacia la Pascua, que va a resultar en su aprehensión, va a pasar momentos muy difíciles, va a morir por los pecados de muchos y resucitará. El capítulo 6 no solamente es el más largo que marca el Evangelio de Juan, uno de los más largos, sino también marca particularmente un quiebre entre sus seguidores, como vamos a ver el otro domingo. Hoy me quiero enfocar en Juan 6, los primeros versículos, en un evento que está en cada uno de los evangelios, los 4 evangelios, y sucede luego de 2 hechos significativos. En primer lugar, Jesús había enviado a los 12 a divulgar el reino de Dios a las aldeas y pueblos cercanos, y ellos habían regresado. Y Jesús se había tomado un tiempo para estar con ellos, para apartarse, descansar y, de alguna manera, chequear, revisar cómo le había ido a ellos. 2, recientemente Herodes había mandado ejecutar a Juan el Bautista porque él denunció que él estaba en pecado con Herodías porque había tomado como esposa a la mujer de su hermano. Un tercer elemento que se añade es que había una tremenda multitud la cual busca a Jesús por diferentes motivos. ¿Por qué había tanta gente en ese momento? ¿Por qué Juan 6 nos encuentra que Jesús de pronto ve una enorme multitud? Por un lado, los discípulos de Juan el Bautista, cuando lo ejecutan a su maestro, deciden seguir muchos de ellos a Jesús y se suman a los seguidores de Jesús. En segundo lugar, Juan 6, y vamos a leer precisamente el Evangelio para que usted tenga el marco. Dice Juan 6:1. Después de todo, Jesús se dirigió al otro lado del mar de Galilea, el lago de Tiberias también. Y una gran multitud lo seguía, porque, y acá hay una razón, veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Él estaba apartándose, quería tomar distancia porque necesitaba pasar un tiempo especial con los suyos y preparar a ellos y su propio corazón para lo que vendría. 6:4 dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta, una de las 3 fiestas importantes de los judíos. Este es un segundo elemento por el cual había tanta gente en ese momento, porque muchos de ellos estaban peregrinando hacia Jerusalén. 6:5 dice, cuando el Señor alzó la vista, vio que una gran multitud se acercaba a él. Y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto, dice el verso 6, para ponerlo a prueba y porque él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe respondió, ni siquiera 200 denarios jornales de pan bastarían para que cada uno de ellos reciba aunque sea un poco. Andrés, el hermano de Simón Pedro, y uno de los discípulos dijo, acá hay un niño.
Tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? 6:10 dice entonces Jesús: hagan que la gente se recueste. Había hierba en aquel lugar. Y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban en grupos. Esto mismo hizo con los pescados y le dio cuanto querían. 6:12 dice: cuando quedaron saciados, le dijo a sus discípulos. Siempre el Señor trabaja a través de los discípulos. Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada que se habían repartido inicialmente, llenaron 12 cestas, 12 canastas. Precioso pasaje para reflexionar y es muy útil. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Había varias razones por las cuales se había juntado una multitud tan grande. 5.000, nos dicen los evangelios, y otro evangelio va a añadir que esto es sin contar mujeres y niños que también iban con ellos, porque precisamente, como dice Juan 6:4, se acercaba la fiesta de la Pascua, entonces las familias peregrinaban, como el Señor y los apóstoles, iban todos en la misma dirección, rumbo a Jerusalén, para celebrar una de las 3 fiestas que se centralizaban en Sion. Juan 6:2 dice que las señales que había hecho en varios lugares había hecho que su popularidad, su fama creciera y muchos le seguían, no porque fuera Jesús, no porque fuera el Mesías, no porque era el enviado de Dios, sino por lo que podían obtener de él, por las señales que hacían. Querían ser sanados como el Señor había sanado a otros en otros lugares. Hoy también existe y surgen iglesias que caen en la tentación de promocionar sanidades y milagros. Y Dios hace sanidades y milagros hoy, ayer y siempre, porque Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos. Pero esto no está bien. Y tal vez te incomode si tu iglesia suelen promocionar milagros, pero esto no está bien, esto no está en las instrucciones del Señor de que promociona, atrae a la gente por los milagros y las señales. La gente va a venir por eso, pero la iglesia no tiene que caer en esta tentación de promocionar lo que Dios hace, sino quién es Él y lo que Él puede hacer en el milagro más importante de la vida, que es tocar, sanar y salvar su corazón, su vida. Debemos centrarnos en el Señor, centrarnos en el Evangelio para no caer en la demanda de la gente, porque Dios conoce y la iglesia tiene que ser sabia. Y si en tu iglesia han caído en esto, corrijan el rumbo. Por Lucas 9:10 sabemos que Jesús se había apartado para tener un retiro con los apóstoles luego de haber regresado en misiones, los había enviado y se habían refugiado en la ciudad de Betsaida, que estaba cerca. Pero de alguna manera la gente se enteró y comenzó a seguirlo. Esta ciudad está a las orillas del mar de Galilea, que también es llamado, aquí mismo en el Evangelio de Juan, Mar de Tiberias, por la ciudad que Herodes Antipas había fundado en honor al emperador Tiberio. ¿Has notado que Jesús, luego de enviarle, se retira con ellos para pasar un tiempo de reflexión, de evaluación, de ver cómo le había ido, pero también de recuperarse de lo que es el desgaste propio de estar allí y haber servido al Señor? Es interesante, ¿por qué? Porque hoy también diciembre es un mes muy particular. Mientras la gente entra en un ritmo alocado, un frenesí, andan todos apurados en el gastar, en el comprar, es un mes oportuno, amado, sabiendo que uno está cansado, sabiendo que es el último mes, que hay un nuevo año en puerta, para bajar un cambio, hacer un rebaje y caminar más lento, tener un pensar más reflexivo y también apartar un tiempo para buscar a Dios y su presencia, porque se supone que Navidad es la celebración en honor a la visitación de Dios, en honor a esa salvación que Dios vino a traernos a nosotros. Más allá de que no es la fecha correcta, es una buena ocasión para aprovecharla. Obviamente no es necesario ni el arbolito, ni todo lo que la gente hace por seguir la costumbre de otros. La Biblia es un buen manual para saber que lo que necesitamos es enfocarnos en lo que el Señor hizo, por qué vino y para qué vino. Juan 1:44
Por ese pasaje sabemos que tanto Felipe como Andrés y Simón Pedro, que eran hermanos, eran oriundos de esta ciudad. Mateo 13, del 13 al 14, nos da dos detalles importantes sobre este tema. El Señor tiene compasión de la multitud, dice el verso 14 de Mateo 13, y dice el verso 13 que le había seguido a pie desde varias ciudades. Marcos 6, 34 añade que el Señor mira a la multitud que se acerca y dice que las vio como ovejas que estaban sin pastor. Por eso comenzó a enseñarles. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy sigue insistiendo en que Israel es el pueblo y es el pueblo de Dios y el pueblo escogido de Dios. Cuando el Señor dice que los vio sin pastor, se estaba refiriendo a este pueblo, un pueblo apartado que va a rechazarle en su gran mayoría, porque Pablo es muy claro en Romanos 11:5 que solo un remanente fue alcanzado en aquel tiempo por la gracia de Dios. Y así va a ser también en el tiempo final, a pesar de las falsas predicciones de algunos. Esto es muy claro en Romanos 9:27. Al avanzar la hora, volviendo a Juan 6, se aproxima el atardecer, el cambio del día. Están apartados de la ciudad, cerca de las ciudades, pero en un lugar apartado, desierto, no hay almacenes, no hay supermercado, no hay mercado chino. Entonces los discípulos piden al Señor que despida a la multitud porque era tarde y estaban en un lugar precisamente apartado. Marcos 6:35 da este detalle. La preocupación de los discípulos era correcta, era bien intencionada, pero, y esto es importante para vos y para mí, la perspectiva de ello era totalmente humanista. Y vos y yo, aunque seamos creyentes, amemos a Dios y tengamos fe en Dios, no estamos exentos a veces de ver las cosas que suceden desde la perspectiva humana sin tomar en cuenta la perspectiva de Dios que sorprende y que siempre tiene algo para enseñarnos, para mostrarnos. Porque Dios precisamente en circunstancias como estas, adversas, complicadas, las usa para mostrar su amor, sus planes y sus propósitos. En algún momento todo discípulo, si en verdad es discípulo del Señor, debe ocuparse. ¿Qué es lo que hace el Señor? Comienza a enseñarles. Debemos darles de comer. Primero la palabra de Dios. Es importante compartir ropa, mercadería, cuando se pueda, pero lo más importante, el alimento que salva la vida, que transforma a la persona y que es necesario tanto en nuestra nación como en otras naciones. Ministrar a otros. El que reacciona es Felipe, argumentando que ¿de dónde iban a sacar alimento para tantas personas, como dice el verso 5 de Juan 6? El apóstol Juan añade un importante comentario en el versículo 6. Dice que el Señor estaba probando, y aquí la palabra enkoiné en el griego del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento se escribe en griego, y esto es importante, es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque a Dios le plació revelar el pacto nuevo. El mensaje para el día de hoy no es en hebreo, porque los judíos en esa época se comunicaban, hablaban en arameo, talita kumi, Eloi, lama sabactani, maranata, son palabras que están en los evangelios y es arameo. Es más, los judíos ni siquiera se saludaban entre sí diciendo shalom, sino salat, que es arameo, porque ese era el idioma de la gente común, la gente que hablaba en Judea. Pero en koiné, que es el idioma en que se escribe precisamente el Testamento porque Dios quería alcanzar a todos, la palabra que se usa es peirazo. Se traduce como ponerlo a prueba. Y es esta palabra en particular importante porque se va a usar en Hebreos 11:17 cuando el texto relata que Dios le pide a Abraham a prueba que sacrifique a su único hijo. Es la misma palabra que varias veces, especialmente en Apocalipsis, se va a usar para poner a prueba a los falsos apóstoles, a los falsos pastores. Es para poner a prueba a la iglesia misma. La iglesia debe saber qué hacer y Dios muchas veces la va a probar para saber lo que está haciendo. Por eso la mención de no promocionar milagros o sanidades, porque Dios las hace y está dispuesto a hacerlas. Pero hay que promocionar a la persona, la obra, el propósito de Dios para no dejar de ser iglesia y no convertirnos en mercaderes de la fe y engañar a la gente.
Parece que las finanzas disponibles en ese momento eran 200 denarios. El denario era lo que ganaba una persona en un día, o sea, 200 jornales. Pero era insuficiente para esta multitud. Andrés añade, Juan 6, versos 8 y 9, que un muchacho tenía 5 panes, 2 pescados, y con la misma idea de Felipe, dice lo siguiente: es insuficiente, verso 9, no alcanza. Mateo 14, 21, añade que esa multitud eran 5.000 personas, sin contar mujeres y niños que, como ocurría en esta época, peregrinaban en familia, no en forma individual. Dios ama a la familia, Dios quiere que conformes una familia, no quiere que sigas solo, ama y busca a alguien que Dios ponga en tu camino. ¿Qué hacemos cuando lo que tenemos no alcanza? Porque esto es lo que pasó. Tenían poco, solo 5 panes de cebada y 2 pescados. Muchas veces la iglesia, los creyentes, las personas, aún los que aman a Dios, van a enfrentar circunstancias donde lo que yo tengo no alcanza. Este pasaje es útil porque llegamos a esta altura del año en un país complicadísimo, mal manejado, en mi modesto entender, y las cosas no están alcanzando. Todo parece salirse de control y no hay futuro. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es que cuando algo nos sobrepasa, algo no está bien, prestar atención a las instrucciones del Señor, porque el Señor siempre tiene instrucciones. La Biblia es un manual de instrucciones, un manual de vida, tiene un montón de recomendaciones para la vida, para la familia, para buscar a Dios, para adorar a Dios, para amar correctamente, aún en las relaciones en el trabajo, en el hogar, en la familia, en la iglesia. Si no las tenemos o no tenemos claridad, como dice Santiago, pedirle a Dios sabiduría, que significa saber qué hacer. Juan 6:10 dice que el Señor les da instrucciones. Marcos 6:38 nos revela que Jesús les pregunta, ante la afirmación de que no alcanzaría 200 denarios para alimentar a tanta gente, ¿cuántos panes tienen? Dice el verso de Marcos 6:37. Y Jesús dice, vayan y vean. Es decir, que les pide que hagan un chequeo, una revisación para ver cuánto tengo. Y aunque sea poco, ver cuánto es lo poco que tengo, pero ponerlo en sus manos. Mateo 14:18, le pide que traigan eso poco, 5 panes, 2 peces, lo que surge la verificación, y lo pongan en sus manos. Darle al Señor participación en la escasez es importantísimo. Permite que Él te sorprenda, te maraville y multiplique, pero sobre todo nutra tu fe, tu confianza en Dios y muestre que Dios precisamente en la debilidad se hace fuerte y realiza cosas que nadie puede hacer. 4. Seguidamente les manda que se sienten y dice Marcos 6:40 que pide que lo hagan en grupos de 50 y de 100, es decir, grupos realmente pequeños para una multitud tan grande. Esto es interesante porque hay iglesias de 50, de 100, no tienen que ser todas grandes, donde se pierde el concepto de ser familia, de compartir, de conocerse y poder ministrarse unos a otros. 5. Jesús, al dar gracias por lo que va a ocurrir, alza, y esto es interesante porque Él está orando acá, va a bendecir el alimento, no cierra los ojos, alza sus ojos al cielo para mostrar de dónde venía la multiplicación. Ningún pastor puede hacer milagros. El hacer milagros, el hacer ciertas cosas, el sanar, es un don de Dios, algo que viene de Dios y Dios es el que lo permite o lo hace, no es el ser humano. Aunque el diablo también puede hacer milagros. Bendijo los panes, los partió, los dio a sus discípulos para que estos se los den a la multitud. Y cuando esto sucede, cuando las cosas no alcancen, es importante hacer lo mismo. Cuando estés estrecho, cuando estés escaso, alza los ojos a Dios. Presenta lo poco que tengas o lo que está a tu alcance. No desesperes. No importa si es poco o insuficiente, Dios se va a encargar. Ese es un problema de Dios si le das participación a Dios. Pero hay una instrucción más y no es menos sorprendente. Jesús pide, levanten lo que sobró. Juan 6:12.
Que no se pierda nada, dice el Señor. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy la gente quiere más, más y más, y Dios no desperdicia ni su gracia ni su misericordia. Lo que sobró tiene que ser levantado. Si uno no aprovecha, como dice Lamentaciones 3, 23 y 24, cada mañana el encuentro con Dios, las bendiciones de Dios, las oportunidades de Dios, Dios las recoge. No quedan allí para siempre. Pero es importante conocer los tiempos y buscar a Dios cada día, al comenzar el día. Porque Dios es un Dios que recoge, no desperdicia. Nosotros tenemos el pensamiento religioso y equivocado de que está allí para cuando vayamos. No. Tenemos que ajustarnos a los tiempos de Dios, porque Dios recoja lo que sobre. Cuando el Señor tiene parte de nuestra necesidad o crisis, abunda, pero no tiene que sobrar, sino que recoge lo que sea para que otro lo pueda aprovechar de alguna manera. La economía de Dios es tremenda y sorprendente. Con poco sobra y no debe ser desperdiciado. Esto es importante porque algunos hoy quieren abusar de la gracia y del amor de Dios. Dice el texto en Juan 6:13 que sobraron 12 canastas de lo que era originalmente 5 panes de cebada y 2 peces. Amado, para ir cerrando esta reflexión en este mes de diciembre, preparándonos para la fiesta que es encontrarnos cada tarde, en nuestro caso a las 19, para honrar a Dios. Lo que Dios provee lo hace con abundancia. Te va a sorprender y va a dar evidencia de en quién estás confiando. ¿Es poco o escasea en tu casa? Lo que Dios da, escasea en tu casa. ¿Qué da Dios? Paz, gracia, perdón, reconciliación, pasión por su persona, pasión por la palabra de Dios, justicia, alzar las manos. Si está escaseando en tu casa esto, alza tus ojos al cielo, alza tus manos a Dios. Abre tu corazón a Dios y pídele que multiplique, pero que también tome un tiempo para prestar atención a lo que Dios quiere darte en su palabra. Porque Dios es un Dios que abunda, sorprende, pero luego pasa y manda que recojan si no ha sido recibido, si no has aceptado lo que Dios ha enviado. Que Dios te haga un creyente agradecido, un creyente confiado, un creyente que abunde y que en la escasez busque a Dios y vea lo que Él puede hacer. Bendiciones para tu vida, amado de Dios. Si no tienes iglesia donde congregarte, a las 19, aquí en Santa Fe, Monseñor Zaspe, 3111, nos reunimos para celebrar al Señor. Hoy tenemos cena del Señor, preparándonos para este tiempo de fiesta que viene. Bendiciones, amado de Dios. Si tu corazón está sensible a Dios, y si no lo está, pide a Dios que lo abra, que lo toque, y que su gracia abunde en tu vida.